Bueno, decía que para mí, desde luego, es una enorme satisfacción estar aquí hoy entre todos ustedes en esta jornada organizada por el Colegio Oficial de Graduados Sociales de España, en el marco de nuestra universidad, y sobre todo por el placer y el orgullo que me produce presentar al profesor Palomeque, que es la figura encargada de esta conferencia de clausura de la jornada. Yo creo que presentar al profesor Palomeque en la Universidad de Salamanca y ante los graduados sociales, pues primero es innecesario y segundo es casi un ejercicio de atrevimiento, ¿no? Sería él, en todo caso, el que me tendría que presentar a mí. El profesor Palomeque ha sido catedrático, es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en esta universidad desde hace más de 4 décadas. Yo podría estar nombrando sin fin un montón de méritos que jalonan su trayectoria académica, pero me voy a conformar con señalar que, además de ser el director de una de las revistas más prestigiosas en este momento, es la cabeza de una escuela científica, y esto son palabras mayores. Yo creo que las personas que pertenecemos a su órbita de conocimiento dentro del área, pues compartimos, digamos, una fundamentación común de la disciplina, una manera de entenderla, una metodología de acercamiento al conocimiento, a la interpretación, a la elaboración y hasta a la docencia, ¿no?, del derecho del trabajo y de la seguridad social. Citaba Enrique Cabero esta misma mañana el reciente artículo del profesor Palomeque, la editorial en la revista Trabajo y Derecho, que hablaba del viaje doctrinal de la doctrina ius laboralista en España, paralela, como decía Enrique, ¿no?, a la propia titulación de los graduados sociales, muy paralela, desde luego, tiene que ver directamente con pues el origen, el nacimiento y el desarrollo de la disciplina. Y ahí el profesor Palomeque habla básicamente de 3 generaciones de ius laboralistas en España. Hay una primera generación de los grandes tratadistas que ponen, digamos, los fundamentos básicos del contrato de trabajo como negocio jurídico autónomo, ¿no?, frente al arrendamiento de servicios. Bueno, pues ahí se ponen los fundamentos, lógicamente, de toda la dogmática jurídico-laboral, de la propia construcción técnica del derecho de la seguridad social, etcétera. Y después viene una segunda generación. El profesor Palomeque habla de, digamos, bueno, pues los desbrozadores, ¿no?, institucionales del derecho del trabajo, ¿no?, que son los que hacen, digamos, una relectura, ¿no?, a la luz de la Constitución española, de toda la dogmática jurídico-laboral, y se encargan sobre todo de la construcción del derecho sindical, ¿no? Bueno, pues dentro de esa generación, evidentemente, el profesor Palomeque es una figura destacadísima, ¿no?, destacadísima. Es una de las grandes voces y de las grandes mentes que han contribuido decisivamente, me parece, a la elaboración doctrinal del derecho del trabajo postconstitucional en España. Después ya viene o venimos una tercera generación, que somos los que nos hemos ido encargando de las ramas de este árbol, ¿no?, de alguna manera. Lo dice el profesor Palomeque en esta editorial de manera muy elegante. Los demás nos hemos ido de algún modo por las ramas, ¿no? Bueno, pues nadie mejor, creo yo, que el profesor Palomeque para hablar del estado de salud del derecho del trabajo en el momento presente. Esto de hablar de la salud de los árboles es algo reservado a los sabios y a los grandes poetas, ¿no? Ya saben ustedes que dice el poema de Antonio Machado sobre el viejo olmo seco, ¿no?, henchido por el rayo, y que a partir de las lluvias de abril y de mayo, pues algunos brotes verdes le han salido, ¿no? Muchas gracias por su asistencia y cuando quieras, querido Carlos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es? Tienes que acercar. ¿Está ya? Sí. Bien. No, me parece que no, ¿no? Sí, sí. Perdón. Pues les saludo muy cordialmente a todas y a todos ustedes. Es una
gran satisfacción participar, contribuir a este importante acontecimiento conmemorativo del centenario, del primer centenario de las escuelas sociales y de los graduados sociales. Está muy bien que los responsables del gobierno corporativo se preocupen de este tipo de propiciar este tipo de reflexiones. Participar en ellas en este momento pues es una gran satisfacción para mí. Este reconocimiento de satisfacción debo acompañarlo de mi gratitud hacia quienes me han invitado, Joaquín Merchán, al que conozco desde hace muchísimo tiempo, actualmente en la mesa de gobierno de la profesión, y a Ángel Castilla, por supuesto, como presidente del Colegio de Graduados Sociales de Salamanca, y a todos los demás amigos y amigas. Claro, yo no voy a hablar de ningún abecedario y de los consejos de autoayuda para la profesión, ¿no? Eso está muy bien, pero yo no me encuentro cómodo en ese territorio. Entonces, cada uno que hable de sus comodidades. Mi relación con las escuelas sociales, con los graduados sociales, viene de muy lejos. Repasaba yo hace unos días para localizar cuál fue la primera conferencia que di yo en términos absolutos. La primera, incluso no había nacido yo cuando di la primera conferencia. De las acaso 1 millar de conferencias, ponencias e intervenciones de este tipo que he tenido, y fue en la Escuela Social de Madrid, un ciclo de conferencias que habían programado la dirección de la vieja Escuela de Madrid sobre procedimiento administrativo laboral, y yo impartí 3 o 4 sesiones al respecto. Por lo tanto, que la relación de este tipo de intervenciones mías arranque con una intervención en la Escuela Social de Madrid, siempre lo consideré muy grato. Espero que esta intervención en relación con los graduados sociales no sea la última, espero, por lo cual toco madera. Alguna tendrá que ser la última, por supuesto. Bueno, me corresponde en un tiempo prudente. Bueno, agradezco también a la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Purificación Morgado, la labor puente para la invitación, en mi caso, en este seminario. Se titula acerca de la salud del derecho del trabajo en el momento presente, algo así, ¿no? Que exige, por mi parte, aclarar qué entiendo yo a estos efectos por salud del derecho del trabajo, ¿no? Es decir, un ordenamiento laboral saludable sería aquel que estuviera en condiciones de desarrollar, de cumplir su propia función. En ese caso podríamos decir que el sistema normativo que regula el sistema de relaciones de producción y de relaciones de trabajo asalariado, pues cumple de forma razonable su propia función, lejos del rechazo que supondría no hacerlo y que se manifestaría en un test de incumplimiento. Claro, en este sentido, emplear el término salud y lo saludable en este sentido remite a que reflexionemos no tanto sobre el derecho del trabajo como disciplina académica, que eso es una realidad más abstracta, sino sobre un determinado ordenamiento jurídico. Ahí estaría el anclaje de la cuestión para las oportunas reflexiones y eventuales conclusiones. El derecho del trabajo es una categoría general, una disciplina académica,
es el conjunto del tratamiento institucional que genera y construcción científica e institucional que genera la regulación normativa de las relaciones de trabajo asalariado, por decirlo en estos términos, y es una categoría que requiere ser focalizada a efectos de esta reflexión sobre el carácter saludable del derecho del trabajo. No es posible, me parece a mí, por tanto, y ahora sí sitúo el objeto de mi intervención de forma correcta, creo, no es posible hablar de la salud en abstracto del derecho del trabajo, puesto que viene sus expresiones institucionales a lo largo de sus 100 años de historia, algunos más quizá, pero no muchos más, debe ser tratada a partir de la influencia de factores políticos, factores económicos, etc. Es necesario focalizar la reflexión y hablar de un determinado ordenamiento jurídico, el español, del tiempo presente, que es lo que a nosotros nos interesa. Bien, en este sentido, lo cual remite a plantearse la pregunta de si el derecho del trabajo hoy cumple la misma función para la que nació históricamente, ¿no? La razón de ser, es decir, la construcción de un cuerpo normativo e institucional funcional al nuevo sistema de producción de bienes y servicios que introduce el capitalismo industrial. No le servía al capitalismo industrial las construcciones precedentes propias del sistema mercantilista, ni las categorías jurídicas generales, y por tanto aquí arranca la construcción de una nueva realidad, que se ha producido esta construcción de forma acelerada en este pequeño espacio de tiempo. Ante la perplejidad general de los tratadistas que se encuentran con estas nuevas categorías, procedentes habitualmente de ramas jurídicas consideradas afines en su momento, que no lo eran tanto, como el derecho civil, el derecho mercantil, el derecho administrativo, y pretendieron proyectar las nuevas realidades de lo que en su tiempo se llamó una locura legislativa de nuestro tiempo, eso lo dice un autor en 1902, intentar una explicación coherente de las nuevas realidades absolutamente distópicas para el momento presente, para ese momento, donde era muy difícil encajar en los esquemas explicativos la impregnación del elemento colectivo en el seno del contrato, en el seno de la relación laboral, y la dimensión política fundamental a que responde el ordenamiento jurídico laboral como instrumento de legitimación principal del sistema político. Bueno, estas categorías no están en condiciones de ser subsumidas con arreglo a las viejas construcciones previas al capitalismo industrial, ¿no? Ni mucho menos acudiendo a las explicaciones procedentes del derecho romano, que es lo que hacían los viejos tratadistas. En este sentido, se encuentran las nuevas explicaciones en un contexto completamente diverso al respecto. Bien, el ordenamiento laboral, los ordenamientos laborales han cambiado mucho en su corta vida, en su corta longevidad hasta el momento presente, porque ha cambiado sobremanera el sistema económico, porque ha cambiado radicalmente. Es el mismo sistema económico desde el punto de vista cualitativo, que se basa en el intercambio de trabajo por salario, en términos de libertad, pero ha cambiado el sistema productivo, ha cambiado el empleo, ha cambiado el trabajo en el sentido de actividad humana y de prestación del contrato, ha cambiado la organización de la empresa, ha cambiado la empresa, ha cambiado. Y hay un debate importante en este contexto para reflexionar sobre si el derecho del trabajo que conocemos pues está en condiciones de ser funcional a la nueva fisonomía del sistema económico y su desarrollo, ¿no?
Y hay un debate científico importante, desde quienes piensan que el derecho del trabajo debería aproximarse al punto donde partió, del viejo derecho civil, del derecho de obligaciones y contratos, a ser un instrumento normativo regulador de la actividad laboral de la persona, con independencia de la distinción entre por cuenta ajena, por cuenta propia del trabajo, etcétera, etcétera. Con lo cual es lícito plantearse si el ordenamiento laboral en tiempo presente cumple la misma función que cuando nació, porque tiene un origen causal. No es una veleidad de legisladores, su origen, la promulgación de las primeras leyes obreras, que es de donde arranca todo, sino que responde a un proceso causal claro, y que es necesario definir, y que yo no voy a hacer ahora. Podríamos decir como conclusión, saltándonos con una elipsis histórica, que el ordenamiento laboral, el derecho del trabajo en el tiempo presente, en España y fuera de España, cumple cualitativamente la misma función. Es decir, es una estructura institucional que facilita el funcionamiento de las relaciones de producción, la relación de trabajo asalariado, que es el objetivo de la regulación del derecho del trabajo, es la cobertura institucional de las relaciones de producción, de la manifestación principal de las relaciones de producción. Son las dos caras de la misma moneda, están condenados a navegar juntos, y una estructura normativa que fuese disfuncional para el funcionamiento de las relaciones de producción sería inefectiva. Esa es la primera función que debe cumplir y que cumple el derecho del trabajo: ofrecer el cauce institucional para el funcionamiento de las relaciones de producción, puesto que relaciones de producción y relaciones de trabajo asalariado son las dos caras de la misma moneda. Y además cumple, y debe hacerlo, una función de carácter más político, que es ofrecer un elemento de tutela, de legitimación del sistema en general, de donde viene al derecho del trabajo su carácter originario de una pieza que pretende la compensación parcial de desigualdades en el seno de la relación laboral. Los contratantes son iguales ante la ley, pero no son iguales, los contratantes de la relación laboral no son iguales desde el punto de vista de los poderes contractuales y de la posición que cada uno de ellos adopta en esta estructura bilateral, que es un reflejo de la posición que ocupan en el sistema de producción de bienes y servicios. Por tanto, lo que los clásicos denominaron carácter tutelar o tuitivo del derecho del trabajo es un elemento consustancial al derecho del trabajo, porque le ofrece la función política que desarrolla. Una cosa es la función que desarrolla de legitimación política y otra segunda es cómo lo lleva a cabo. Y el cómo lo lleva a cabo es la expresión histórica de cada ordenamiento, y está condicionada esta función por factores políticos, por factores económicos, etc. No es lo mismo el derecho del trabajo del régimen político autoritario que de la democracia propia del Estado de Derecho, no es lo mismo el derecho del trabajo de la crisis económica que de la expansión económica, etc. De tal manera que una cosa es la función y otra cosa es cómo se lleva a la práctica. En el momento presente, el sistema social presenta, me parece a mí, varios rasgos que necesitan ser aclarados para poder seguir reflexionando. Sin la constancia de los mismos, sin la valoración de la incidencia de cada uno de ellos, que además se presentan imbricados entre sí, pues no podríamos entender realmente cuál es la posición del ordenamiento laboral en el sistema social, que es de lo que estoy hablando. No estoy hablando del contenido interno
del ordenamiento laboral, sino de la posición que adopta dentro del sistema social. Todas estas referencias, caracterizaciones, a mi juicio, del sistema social presente, por ejemplo, en nuestro país, en el tiempo más actual, se ha dicho que el desarrollo del sistema económico se caracteriza en la actualidad frente al viejo modelo de industrialización y de la etapa fordista de organización económica. Se caracteriza por la mundialización y la globalidad, más la digitalización de la economía. Bueno, lo de la mundialización está por ver, ¿no? Eso está por ver en este momento, y el comercio internacional libre. A lo mejor hay que repasar los esquemas a partir de este momento. Desde luego la digitalización y sus consecuencias para el empleo, para el trabajo, para la organización de la empresa, la inteligencia artificial, etc. Bueno, si todas estas caracterizaciones, a mi juicio, del sistema social en el que opera el ordenamiento laboral, en el que opera el derecho del trabajo, se tuvieran que reducir a unas pocas, yo diría que son tres. Yo diría que son tres fundamentales. Una primera, la crisis de la democracia industrial, como categoría general. Es decir, la pérdida de valor de elementos centrales que tienen que ver con la participación, con el diálogo, con las formas tradicionales de representación en la empresa, etcétera, etcétera. Y esta crisis de la democracia industrial, el concepto de democracia industrial se produce, se alumbra como consecuencia del peso de la industria en el sistema económico. Ya no es el sector más importante, la industria, en el sistema económico. Por eso se dice que estamos transitando de un modelo de industrialización a un modelo de digitalización. No es que la industrialización, ni muchísimo menos clásica, haya desaparecido, el trabajo en cadena, la división clásica del trabajo, pero estamos en un proceso de tránsito. Quizá nos falte la perspectiva para empeñar diagnósticos firmes. La explicación de esta crisis de la democracia industrial, a mi juicio, se debe a que predomina en el tiempo presente el peso del capital financiero frente al capital productivo en las empresas. Y al capital financiero le da igual la representación que otorga la democracia industrial. Le da exactamente igual. Es un factor prescindible. No así al capitalismo industrial, donde el titular de los medios de producción requería interlocutores cuanto más capacitados y más representativos mejor, y era una pieza fundamental, la negociación, la representación, el diálogo, etc. A las nuevas empresas caracterizadas por el predominio del capital financiero, este es un elemento prescindible, y toda la estructura generada propia del sistema industrial anterior, aparte de prescindible, se convierte por eso mismo en innecesaria, se puede convertir en un obstáculo. En segundo lugar, la descolectivización del sistema. Desde el punto, esto es un valor cultural, hay un predominio, o por lo menos se está afirmando ideas que apuestan por la individualización de las relaciones laborales. En el gobierno de las relaciones en el seno de la empresa. Es el empleador el que conoce perfectamente el desarrollo de su empresa, a los trabajadores, el que está en condiciones, él y sus representantes, de abordar los problemas en trato directo, con lo cual la intermediación colectiva pues es un obstáculo. Es algo que hay que cumplir si lo exigen las reglas del juego, pero que es disfuncional. Claro, en el fondo hay una concepción, sea consciente el empleador que propone esto o no, hay una concepción de individualización como revisión al modelo tradicional del capitalismo industrial donde el convenio colectivo sectorial cumplía un papel trascendental de unificación a la baja como suelo de contratación profesional
de carácter sectorial y territorial de las condiciones de trabajo y de su regulación, pues eso ya no es un elemento central, no se percibe mayoritariamente desde el punto de vista cultural como un elemento central. De ahí viene la crítica a los sujetos colectivos, los embates contra los sindicatos, contra las organizaciones de intermediación y de representación de intereses, que todo lo más se consideran como elementos positivos de otra época, dentro del desarrollo del capitalismo y de los ordenamientos laborales, pero que ya no es la del tiempo más actual, del tiempo más presente. Una apuesta por el papel del contrato de trabajo. El contrato de trabajo, como todos ustedes saben perfectamente, cumple dos funciones. Una es la constitutiva de la relación laboral y otra segunda es la reglamentadora. La capacidad reglamentadora del contrato de trabajo, salvo en aquellos casos en que los trabajadores tengan un poder contractual individualizado, pues se ha diluido históricamente en el papel del convenio colectivo, sectorial, luego de empresa, etc. Pues potenciar el aspecto reglamentador, no diría regulador, porque el contrato de trabajo nunca es una norma, es un negocio jurídico, el papel reglamentador del contrato de trabajo frente a los instrumentos colectivos, con lo cual se diluye el papel del sindicato, diga lo que diga el artículo 7 de la Constitución. En la práctica esto es así. Y en tercer lugar, si me permiten, están todos los planos entrelazados entre sí, yo hablaría, como característica del tiempo presente, la estructuralización de la crisis económica. La concepción tradicional de la crisis económica, para quienes se ocuparon, economistas, fundamentalmente que han propiciado la teoría de los ciclos económicos, era una concepción de un periodo de desarrollo del capitalismo temporal que se sucedía sucesivamente fases de expansión económica, de recuperación económica y de crisis y de reducción de la actividad económica. De tal manera que esta explicación clásica permitía resolver el tema del crecimiento del empleo. Actuemos sobre la economía en general, actuemos sobre las macromagnitudes, con las políticas económicas correspondientes, actuemos bien y vendrá dada por añadidura el crecimiento del empleo. Es una consecuencia de la expansión económica. Bueno, pues eso está en cuestión ahora. Ya ningún economista serio puede mantener esta tesis válida hasta hace poco, ¿no? Desde Leontief hasta hace poco. Momentos de expansión económica, de crecimiento importante de macromagnitudes, alumbran una estructuralización de las consecuencias de crisis. No hay crisis económica, no la hay, pero se han compartimentalizado los elementos propios de la crisis que pasan a ser estructurales. El desempleo, las fases de expansión económica coexisten en el presente con volúmenes muy importantes de desempleo estructural que ya no tiene que ver con la oscilación de los ciclos. De tal manera que la marginación, la disminución de condiciones de trabajo, la precarización, etcétera, son elementos propios del sistema actual en colectivos muy importantes de personas, de trabajadores. Con lo cual obliga a la corrección de la trayectoria de las políticas de empleo y debe obligar también a la interpretación de este asunto. Bueno, ¿cómo se sitúa el ordenamiento laboral español del tiempo presente? Pues ante esta situación, pues no muy bien, desde mi modo de ver, ¿no? Contemplando todo esto, no muy bien. Yo creo que presenta tres déficits, por decirlo en estos términos, ¿no? Tres crisis de representatividad.
Una primera, que tiene que ver con el ámbito de aplicación y que tiene que ver con la centralidad del ordenamiento laboral. Claro, el derecho del trabajo y la regulación de las relaciones de trabajo asalariado se han concebido como un instrumento de regulación de la totalidad, del conjunto, de la totalidad de las relaciones laborales que sostienen el sistema productivo. Si no es así, y no es así, y cada vez es menos así, pues la situación plantea un problema que tiene que ver, claro, con el ámbito de aplicación de la ley laboral, por decirlo así, que está en condiciones de convertir en no explicativo el papel funcional del derecho del trabajo dentro del sistema general del sistema productivo. Por un lado, la de aquellas situaciones en las que conscientemente se quiere huir de la ley laboral, conscientemente, lo que eufemísticamente se denomina economía sumergida o economía informal, de tal manera que las partes de la relación laboral, bueno, una de ellas, que es la que toma la decisión, decide sumergirse, para no ser afectada por el punto de mira de las políticas legislativas y el ámbito de aplicación de las leyes laborales. ¿A cuánto asciende esto? Bueno, en las economías de capitalismo maduro, desarrollado, en las economías en transición, que son economías duales, el derecho del trabajo es representativo de una minoría de las relaciones laborales, lo que los economistas han llamado economías duales, ¿no? En Brasil, pues ¿cuál será el grado de cobertura de la ley laboral? Pues no lo sé, pero a lo mejor el 10%, una cosa así. El resto funciona al margen. Lo que ellos llaman eufemísticamente, claro, pues si lo llamaran de otra manera, pues sería catastrófico. No me refiero a esa situación, que tiene que ver con el desarrollo del Estado, con el papel de los poderes públicos, con la madurez de las instituciones políticas, de la democracia, sino en los sistemas desarrollados de capitalismo maduro. En España, en Europa, ¿a dónde alcanza la cuantificación de la economía informal? Pues no sé, no hay estadísticas de eso. Leía yo un informe hace poco de la OCDE que lo cifra en un 30%. En un 30%. El 30% de las relaciones laborales y de las relaciones de producción en Europa, en los países considerados, está fuera del ámbito de la localización que permite la aplicación del ámbito de las leyes laborales. Tremendo, cada vez se percibe menos, quizá porque es un instrumento normativo complejo, considerado por muchos dentro de esta concepción de la descolectivización disfuncional, que se predica la vuelta al esquema elemental del intercambio de las prestaciones propias del Código Civil, por lo que sea, la sumersión, la inmersión. Pero no para ver los corales y los pececillos que funcionan por debajo de la superficie, sino para evitar la aplicación del ordenamiento laboral. Si es el 30%, deberíamos estar preocupados en países como el nuestro, no en los países de economía dual, ¿no? Claro, cuando hablas en foros americanos y preguntas cuál es la tasa de cobertura de la negociación colectiva, es decir, el conjunto de relaciones laborales que están dentro del ámbito de algún convenio colectivo, pues no pasan del 10%, limitado a las empresas multinacionales y a las empresas públicas, todo lo demás. Claro, la negociación colectiva se basa en una generalización de su ámbito de cobertura. ¿Cuánto estará en España la tasa de cobertura de la negociación colectiva? Enrique, pues no lo sé, pues estará en el 90% o una cosa así, o más. Bueno, y luego está la exclusión discutida, que esa está muy de moda, la exclusión discutida. No, esto no es una relación laboral, no me sumerjo, no me meto debajo del agua, pero comparezco, pero no, esto no es así, a través de operaciones de ingeniería jurídica, acudiendo a figuras del trabajador autónomo, etcétera. Claro, esto es una labor propia de los tribunales, declarar la naturaleza de la relación a efecto de la imputación del ámbito del derecho del trabajo. Pero está en cuestión
Ese es un asunto que está en cuestión. No les recuerdo a ustedes la actualidad de los temas que obligan a procedimientos complejísimos y que yo no acabo de ver, que son las laboralizaciones legislativas, ¿no? Se han laboralizado legislativamente los riders. Pero bueno, si eso eran ya relaciones laborales, si no, que lo diga el juez. ¿Y cuánto? Cada vez que haya un tema dudoso, se va a propiciar una intervención legislativa que laboralice, que diga que... Bueno, ese es un problema importante que tiene que ver con lo que yo llamaría disfunción reguladora. Una segunda, que los cuerpos normativos laborales en los países europeos proceden de los viejos códigos, de los viejos patrones normativos, de la industrialización capitalista. Ahí están. Si miramos la regulación del contrato de trabajo en el Estatuto de los Trabajadores, las huellas históricas de un modelo de concepción del capitalismo industrial, pues están ahí. Y todo lo demás exhiben remiendos, cicatrices de intervenciones legislativas posteriores. No hay una concepción integral de los cuerpos reguladores. En España, ustedes lo saben mejor que yo, probablemente sea difícil en determinadas ocasiones localizar el precepto aplicable, lo que dice a un supuesto concreto, en términos especiales, lo que dice mucho sobre la bondad de la técnica legislativa, sobre el estado de los cuerpos laborales, sobre la necesidad de un tratamiento al respecto. Ya no es el modelo ese que se ve ahí por las costuras en el título primero del Estatuto de los Trabajadores, del trabajador varón a tiempo completo para realizar una sola tarea. Bueno, no es así, pero de ahí procede y no se han hecho retoques centrales. Y por último, y sería la última reflexión, a esto le llamaría una disfunción normativa, en sentido estricto, y una tercera y última que tiene que ver con la función política del derecho del trabajo, el famoso equilibrio, que no está promulgado en ningún lugar, no está identificado. El derecho del trabajo se basa, si no se basa en eso, dejará de ser, y no sé si cumplirá su función o no. Por eso cuando se dice, no, bueno, modifiquemos lo que haya que modificar, leyes posteriores derogan anteriores, basta tener la representación parlamentaria para hacer las reformas que se quieran, atención con eso, atención con eso. No cabría nunca, aunque se tuviera la legitimidad parlamentaria, de la operación que se basara en desposeer los elementos de tutela y de legitimación política y social propios del ordenamiento laboral. Cuando la Constitución de Weimar de 1919, considerada como pieza clave en la historia del constitucionalismo social, dice por primera vez, superando una fase del constitucionalismo liberal, del Estado liberal de derecho, dice que el Estado asumirá la tutela del trabajo asalariado, y ese es un precepto que pasa a las demás constituciones de una manera u otra. El sistema constitucional español vigente está impregnado de esta posición, y si no, el artículo 9 de la Constitución lo recuerda. Eso significa que no es un elemento caprichoso, el de la tutela. Bueno, yo, un gobierno progresista, tutelo más, y un gobierno conservador, tutelo menos. No, no es posible. Se podrá discutir el quantum de la tutela. Quantum. ¿Dónde está ese equilibrio? Si se desplaza más hacia un lado u otro. Pero no el elemento de la tutela, que es consustancial, so pena que el ordenamiento laboral pierda su función, y en ese caso pues se discuta y no se cumpla. Ese es el test de medición del cumplimiento de la función. Y el equilibrio se basa en un pacto constituyente o constitucional material. El ordenamiento laboral se basa desde sus orígenes y nace con esta naturaleza y se mantiene, ya digo, se discute el cómo, el qué, pero no el hecho en sí, a partir de un pacto básico, un intercambio de legalización
de la libertad de empresa y de los poderes contractuales del empresario, a cambio de tutela del trabajo asalariado. Ese es el pacto de base. Se puede discutir cuánto, se puede interpretar de qué modo, se puede correr el equilibrio, pero atención con los grados de corrimiento del equilibrio, porque a lo mejor estamos afectando al cumplimiento de la tutela. Es elástico este equilibrio, admite reformas, no ha pasado nada. La reforma del 2012, propiciada por el Partido Popular, recortada en parte ahora por el actual gobierno progresista en su versión política anterior, pero este sería un elemento que invita a la reflexión y que tiene que ver con lo que yo llamaría crisis o ausencia o carencia de representatividad política. El cuidar en todo momento el equilibrio. Y ese equilibrio no es un equilibrio entre iguales, sino que es un equilibrio que se basa en una acción de tutela moderna. Es decir, ya no es la tutela tradicional de otorgar derechos individuales sin más a los trabajadores, que también, sino auspiciar la autotutela colectiva. Que sean los propios trabajadores, al amparo del ejercicio de derechos fundamentales, como es básicamente la libertad sindical, la autonomía colectiva, en este caso trabajadores y empresarios, puedan construir este equilibrio fundamental. Bien, queridas amigas, queridos amigos, termino. Así veo yo el asunto en el momento presente. Ya sé que estas son reflexiones que poco tienen que ver con la práctica profesional de la abogacía o de los graduados sociales, si a un operador jurídico le interesa otras cosas. Pero bueno, yo me he dedicado a reflexionar sobre esto, entonces me invitan para hablar de estas cosas, no para hablar de el modo de llevar a cabo la práctica profesional, que eso ustedes lo hacen mejor que nadie. Termino diciendo que estas son conclusiones provisionales, siempre son conclusiones provisionales, que deberán acomodarse al desarrollo de los acontecimientos, al desarrollo económico del sistema, al desarrollo institucional y al desarrollo del sistema social. Y además todo esto está sacudido por implicaciones geopolíticas, por crisis que tienen que ver, crisis del empleo, ¿quién lo diría?, que tiene que ver no con razones del funcionamiento del sistema económico, sino que puede tener que ver con una pandemia, con una guerra, con una modificación de las condiciones geoestratégicas. Así lo veo, y la única conclusión es que sobre estos temas hay que seguir reflexionando, al mismo tiempo que aplicando el ordenamiento laboral y conociéndolo desde dentro, reflexionando sobre estas cuestiones en general, que forman a uno como profesional, pero sobre todo como persona de su tiempo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesor Palomeque. Muchas gracias, querido a ti Carlos, por la presentación. Por esta disertación absolutamente sugerente, ¿no?, sobre las amenazas, los desafíos que presentan las dinámicas actuales de funcionamiento de la economía, la desglobalización, la transición digital, la financiarización de la economía, todos estos desafíos que amenazan desde luego la salud del derecho del trabajo en el presente, en España y en todo el contexto europeo, desde luego. En fin, volviendo con el poeta, seguramente el árbol está henchido por el rayo, pero esperemos que no por su mitad podrido, como decía el poeta sevillano, ¿no? Y esperemos también que las aguas de abril, que son muchas, y el sol de mayo, pues hagan brotar las hojas verdes de nuevo en el seco olmo, ¿no? Bueno, como decía, la disertación del profesor Palomeque ha sido altamente sugerente, y yo espero que a partir de aquí, pues cualesquiera de ustedes puedan plantear cualquier duda, cualquier reflexión a la que enseguida el profesor Palomeque pues les dará cumplida respuesta, seguramente más allá de lo que ustedes puedan esperar. Gracias, ¿Alguien? Gracias, Jesús.
¿Alguien quiere tomar la palabra? Vamos mal de tiempo. No hay ninguna petición de palabra. Bueno, pues en ese caso, pues dar por concluido el acto. Me gustaría aprovechar este colofón final simplemente, ¿sí? Hay clausura, sí, me refiero a la conferencia. Me refiero a clausurar la conferencia agradeciendo al Colegio Oficial de Graduados Sociales de España, al propio Colegio Oficial de Salamanca, su presidente y vicepresidente, pues el hecho de que cuenten siempre con este Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y Trabajo Social, perdón, que está a su entera disposición. De hecho, pues esta es una de las razones de mi presencia aquí, ¿no? Hacer ver la absoluta disponibilidad de nuestro departamento para todas vuestras actividades, para todas vuestras iniciativas. Pues aquí estamos, podéis contar con nosotros. Muchas gracias. Muy bien, Jesús.